En Argentina está sucediendo un fenómeno muy extraño. El dólar no para de bajar y encima el precio de los distintos bienes y servicios suben a un ritmo desenfrenado. Sí, tal cual. Como te lo mencionamos, la semana pasada te dijimos que esta semana el dólar iba a bajar y realmente eso fue lo que pasó. Esto no es porque seamos adivinos o magos, sino que simplemente vimos distintas variables macroeconómicas y diferentes medidas que estaba tomando el gobierno que nos decían a nosotros que era muy probable que el dólar baje. Acordate que estamos en Argentina y nadie te puede decir o predecir sus movimientos al 100%. Pero es una realidad de que todo este positivismo, por así decirlo, que el dólar sube, se ve eclipsado por la suba de los bienes y servicios. Incluso el pago de impuestos y algunos servicios aumentaron más de un 100% desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Bueno, también esto tiene su explicación, pero los grandes perdedores en todo esto son aquellos inversores que se quedaron con dólares líquidos, dado que en Argentina la inflación del dólar fue gigante. Bueno, en este video te vamos a mostrar un poco de por qué creemos que el dólar se va a mantener estable e incluso puede bajar un poco más. También te voy a mostrar por qué se da esta situación de que las cosas suban a pesar que el dólar baje. Vamos a comparar la inflación del dólar en Argentina, que tuvimos que armar el gráfico porque no lo vimos en ningún otro lado. Y también y sobre todo qué podemos hacer y qué instrumentos de inversión o qué movimientos se ven muy atractivos ante esta situación. Bueno, realmente es un video hiper mega completo y que me llevó muchísimo trabajo hacer, dado que tuvimos que hacer muchísima investigación, tanto para lo macro como lo micro. Es por eso que te vamos a tener que cobrar algo para que veas esta información, que es simplemente un buen like y una suscripción a mi canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Una vez que abonaste el precio del video, podés visualizarlo. Bueno, vamos a arrancar con esta planilla de Google Sheets para entender qué está pasando. Desde acá pusimos el precio del mes que asumió Milei en diciembre del 2023 y el precio del dólar, tanto el dólar blue como el contado con liquidación. Bueno, vimos la variación que tuvo cada uno de estos meses y podemos ver que tuvo rendimientos negativos, después rendimientos muy grandes. Fíjense que tenemos que la primera variación de diciembre respecto a noviembre fue de una baja del 2.63% respecto al dólar blue. Bueno, acá en enero hubo una suba del 20.53%, una locura. Después en febrero una baja del 12.66%, después una baja seguida del menos 2%, un aumento del 3%, aumento del 18%, aumento del 11.72% en junio y en julio 0.37% y agosto 0.75%. Bueno, como podemos ver, el dólar tuvo rendimientos positivos, pero también rendimientos negativos muy grandes. Por lo tanto, su variación acumulada no es tan alta como estamos acostumbrados los argentinos y podemos ver que inclusive en términos de pesos argentinos hay varios meses que salió perdiendo. Y es lo que está pasando actualmente, que está bajando muchísimo el precio del dólar. Bueno, hicimos lo mismo con el dólar contado con liquidación, en el que podemos ver que hubo un aumento del 40% en uno de sus niveles, pero después retroceso del 11%, después seguido del 1%, de vuelta retrocedió el 1.45%, un aumento después del 14%, un aumento del 8.5% y después una disminución del 4.81%. Podemos ver que también en agosto disminuyó, o sea, julio y agosto disminuyó muchísimo el dólar contado con liquidación. Por lo tanto, pasa lo mismo que el dólar blue. Tiene picos muy grandes de aumento y picos muy grandes de reducción de su precio. Por lo tanto, si consideramos la variación acumulada, no es tanto y estamos teniendo los primeros 9 meses del año, lo cual ya casi termina el año. Bueno, no es que termina, pero ya pasó la mayor parte del tiempo y hay rendimientos bastante modestos a lo que los argentinos y nosotros los inversores esperábamos. Es por eso que esto nos agarró un poquito de sorpresa. Bueno, vamos a analizarlo y compararlo con la inflación. Por otro lado, tenemos que los primeros meses la inflación fue muy grande. La inflación podemos ver que en diciembre fue del 25.5%, después el 20%, en febrero el 13%, marzo el 11%, abril 8.8%, mayo 4.20%, junio 4.6% y julio 4%. Agosto lo vamos a estimar que también tuvo un 4%, esto es un estimativo, y podemos ver que tiene una inflación acumulada del 95%. Si hacemos la sumatoria de toda la inflación o de toda su variación. En realidad la inflación acumulada no
se calcula así, se tiene que hacer un poquito más técnico, pero nos da un aproximado de lo que es la inflación real. Bueno, acá podemos ver que el rendimiento de la inflación, o sea, la inflación, siempre fue positiva, nunca negativa, y encima los primeros meses fue altísima, 25%, 20%, es una inflación gigante de 2 dígitos, pero se fue reduciendo muchísimo y podemos ver que cada vez es más pequeña. Y ahora hablar de una inflación mensual del 3%, 4% parecía una utopía, pero es una realidad que el dólar tiene picos negativos y la inflación nunca fue negativa, o sea, nunca fue deflación. Por lo tanto, vamos a analizar un poquito y compararlos en términos gráficos. Si nos venimos en el gráfico, chicos, podemos observar esto. Podemos ver que la línea roja es el contado con liquidación, la línea azul obviamente el dólar blue y la línea naranja es el contado con liquidación. Bueno, fíjense, chicos, que por ejemplo acá tenemos rendimientos negativos del dólar y teníamos una inflación del 25%. Después el dólar contado con liquidación aumentó un 40%, la inflación un 20% y el blue un 20.53%. En este mes se puede decir que el que tenía dólares ganó en este pequeño periodo de tiempo. Justo estamos hablando en enero, pero fue un mes. El mes anterior hubiese perdido y vamos a ver cómo continúa a lo largo del tiempo. Podemos ver que el mes siguiente la inflación fue del 13% y tenemos rendimientos negativos del dólar. El blue cayó un 12% y el CCL un 11%. Continuando, podemos ver que el mes siguiente la inflación fue del 11% y también los dólares cayeron. Por lo tanto, en términos de dólares, perdimos muchísimo dinero. El mes siguiente lo mismo y recién en este mes, que es el mes de mayo, se puede decir que la inflación fue muy pequeña, 4.20, y ahí recién los dólares tuvieron un rendimiento bastante mayor que la inflación. Pero en términos reales, y si lo tuvimos, por ejemplo, en enero del 2023 o en diciembre del 2023, en enero del 2024 o diciembre del 2023, estaríamos perdiendo muchísimo dinero. Después de mayo, junio, también la inflación fue más pequeña que el rendimiento del dólar, pero lo que es julio ya podemos ver que la inflación fue más grande y lo que está haciendo agosto también podemos ver que la inflación es más grande y que el rendimiento de los dólares hasta ahora es negativo. Comparándolo con un gráfico de barras podemos ver que la inflación acumulada es aproximadamente el 95% contra un crecimiento del dólar contado con liquidación del 42% en lo que va del año y un crecimiento del dólar blue del 37.45% del año. Con esto te estoy mostrando a través de pruebas empíricas de que no es inversión tener dólares billetes sin generar nada y que también los activos respaldados en dólares no están teniendo su mejor performance en Argentina. Es más, muchos pesos se están necesitando para realizar distintos tipos de inversión, que es lo que vamos a analizar también en este video. Al final del video te vamos a mostrar qué instrumentos se están viendo muy atractivos para obtener grandes beneficios. Pero primero vamos a analizar la situación del país, tanto en lo macro como en lo micro. Bueno, y acá vamos a presentar estas diapositivas que nos van a ayudar a entender de manera muy simple todo lo que está pasando, la baja del dólar y el aumento en los bienes y servicios. Bueno, podemos observar que hay diferentes puntos muy importantes, que a pesar que el dólar baje, hay situaciones negativas, como la caída del salario en términos reales, la inflación en dólares en Argentina es gigante, está alrededor del 40% en lo que va del año, aumento de la indigencia, aumento de la desocupación y también disminución abrupta del consumo. Por lo tanto, todas estas variables son las que están golpeando el bolsillo de la gente, donde se ve mayor grado de desocupación, hay más pobreza, también menor consumo, menor ingreso, menos ingresos para aquellos ciudadanos comunes. Entonces, se entiende que la gente puede llegar a estar molesta o pasándola mal, pero hay índices de esperanza y sobre todo aquellos planos macroeconómicos. Bueno, acá podemos ver de que no digo yo o me invento que baje el empleo, sino que realmente por índices del INDEC podemos ver cómo la tasa de pleno empleo fue disminuyendo. Por lo tanto, hay menos empleo. Por lo tanto, hay mayor desocupación. Y si nos guiamos por el siguiente gráfico de desocupación, podemos ver que aumentó muchísimo, un 7.7%. Por lo tanto, esto es bastante grave y no digo que esto es culpa del gobierno o el principal culpable de todo esto es nuestro presidente Javier Milei, sino que
por el conjunto de medidas que se está llevando a cabo, se tiene que reducir el gasto público y aumentar los ingresos del Estado. Y reducir el gasto público te puede dar este tipo de consecuencias, pero bueno, son sacrificios que muchos están dispuestos a realizar para un bien futuro. Por lo menos así lo está viendo el gobierno. Vamos a analizar si le están saliendo las cuentas fiscales o no. Bueno, caída del consumo. Acá en este gráfico podemos ver la caída del consumo, que es muy grande, y la caída de consumo trae a menos movimiento económico, por lo tanto, obviamente se va a tener menos ingresos, sobre todo en el sector privado y sobre todo en aquellos pequeños contribuyentes o pequeñas empresas. Por lo tanto, es algo bastante negativo dentro de todo este parámetro, y más si lo comparamos, por ejemplo, con el rendimiento del desempeño económico en Argentina. Podemos ver que en este último tiempo el desempeño de la economía argentina está bastante creciente, con una pendiente positiva, pero el consumo está bajando muchísimo, y esto realmente es porque no hay dinero. Bueno, si acá podemos comparar algo peor que el consumo, es el ingreso en términos reales. Podemos ver que los ingresos disponibles de los hogares está cayendo abruptamente, con una pequeña recuperación en este último mes, así que bueno, por lo menos ahí hay un aspecto positivo, y capaz que con todas estas medidas, este nuevo ingreso de dinero, de dólares, puede llegar a cambiar estos parámetros, y capaz que ya vamos a ver resultado de todo este sacrificio que se está realizando. Bueno, aumento de los servicios. Sí, tenemos aumento de la energía entre el 155 y 200%, quita de subsidios, inflación, etcétera. Esto se debe a que se está reduciendo el gasto público, y dentro de aquella reducción del gasto público está en alguna quita de subsidios o también algunos planes para los más desamparados, por así decirlo, digo entre comillas, porque obviamente que no eran políticas que iban solamente a las personas que lo necesitaban, sino que también había sus curros. También esto se debe a una reducción del Estado, por lo tanto también muchas personas se pueden haber quedado sin trabajo o sin salario. También por eso aumenta el desempleo y la tasa de desocupación. Todo esto negativo, ¿para qué se está realizando? Para poder tener un equilibrio fiscal. ¿Y cuando tenemos equilibrio fiscal? Cuando los ingresos son igual a los gastos. Básicamente cuando el Estado gasta de acuerdo a lo que le ingresa. ¿Y cuáles son los ingresos del Estado? Bueno, muy fácil de identificar. Son aquellas actividades como el cobro de impuestos, también el préstamo o pedir deuda pública. También se puede ser el resultado de las empresas estatales o la venta de empresas estatales. Y la emisión monetaria, que en teoría se va a hacer emisión cero. Bueno, de acuerdo a todo esto son los ingresos de un Estado, y por otro lado son los gastos. ¿Cuál gasto puede tener el Estado? Por ejemplo, la obra pública, que se redujo bastante, pero otro gasto, por así decirlo, que estaría mal de llamarlo gasto, pero lo es el tema de las pensiones y jubilaciones, que también se redujeron bastante. Por lo tanto, el ajuste no lo está haciendo la casta, y sí lo está haciendo la gente de bien. Pero lo bueno de esto, que se ven aquellos indicios macroeconómicos que están teniendo una performance muy positiva. Una de estas es el equilibrio fiscal, que es algo muy importante. Bueno, acá podemos ver que cuando los ingresos son mayores a los gastos, hay un superávit fiscal. Supuestamente nos estamos encontrando en esta situación. Cuando es igual es el equilibrio fiscal, y cuando es menor el ingreso que el gasto es un déficit fiscal, que a esto es lo que estaba acostumbrado Argentina. Cuando encima que tenía muchísimos ingresos porque se emitía un montón y se pedía un montón de deuda, gastaba muchísimo más, y eso es verdad que es algo ilógico, y era algo que Argentina estaba sosteniendo en el tiempo. Bueno, y la situación en teoría actual, ¿cuál es? ¿Dónde están aumentando los ingresos? Porque por ejemplo no hubo ninguna quita de impuestos, y la verdad que hay muchísimas retenciones para el sector agropecuario, sobre todo, donde están pagando muchísimos tributos, y eso es un ingreso muy grande que tiene el Estado, y que por ahora no lo está cortando. En teoría más adelante lo va a hacer. Bueno, también aquellas ventas de algunos minerales, como puede ser el litio, es algo que le entra bastante al Estado. Además de eso, de que están realizando políticas en el que grandes empresas pueden aportar capital contra un beneficio fiscal, y también diferentes tipos de beneficios donde van a entrar dólares en la economía. Entonces, por lo tanto, aumentan los ingresos. También las exportaciones están aumentando bastante, y seguramente con todo esto se va a poder pedir deuda pública. Y se redujeron mucho los gastos, o sea, los gastos se redujeron bastante dentro del Estado. Tenemos acá los pensionados y los jubilados,
privados, acá la obra pública. También podemos ver de que hubo un recorte estatal, lo cual el gasto disminuyó muchísimo y esto nos lleva al equilibrio fiscal. Bueno, algo que me llamó mucho la atención y hay que alegrarse es que tenemos balanza comercial positiva, donde vemos que las exportaciones son bastante más grandes que las importaciones, dando un saldo positivo de 1.911 millones de dólares en junio del 2024. Por lo tanto, es algo muy positivo para la Argentina. Entre este dato y también el superávit fiscal, nos están diciendo de que puede venir grandes movimientos en Argentina y también cambiar un poco esta crisis económica a la cual estamos muy acostumbrados. Es por eso también que el peso está cobrando fuerza de manera abismal respecto a los dólares y también que muchas personas están queriendo tener pesos para invertir. Bueno, además de esto de que va a haber una entrada grande en dólares por el anticipo de bienes personales, dado que se le da beneficios a las personas para pagarlo 5 años de manera acumulada y de una sola vez, y se dicen que muchas empresas y personas están vendiendo sus dólares para pagar el impuesto en pesos. Entonces esta venta de dólares genera ese sentimiento de que uno ya está saciado de dólares y necesita pesos, lo cual lleva una presión vendedora y lo cual lleva una baja del precio. Bueno, acá podemos ver el gráfico cómo se estaban comportando los dólares versus la inflación y realmente con estos términos gráficos te demostramos de que no es negocio tener dólares en Argentina, por lo menos en estos 9 meses que han pasado del año. Puede ser, estamos en Argentina, de que el dólar cobre muchísima fuerza y simplemente esté descansando para saltar a nuevos niveles y romper nuevos techos. Por ahora los grandes perdedores son aquellos tenedores de dólares. Bueno, acá te mostrábamos cómo lo comparábamos a la performance del dólar blue en lo que va del año, del dólar contado con liquidación y de la inflación. Bueno, no todo es negativo. ¿Qué tenemos aspecto positivo? Disminución en el riesgo país, superávit fiscal, el RIGI, emisión cero, blanqueo, moratoria, anticipo de bienes personales, la manipulación del dólar MEP, entre otras cuestiones que están llevando a la baja del dólar. Podemos ver cómo el riesgo país disminuyó muchísimo en este último tiempo. Además tenemos aumento de las reservas y esto se debe a un superávit fiscal, porque un superávit fiscal nos lleva a una disminución al riesgo país. Esto nos puede llevar a tomar o pedir nuevos préstamos y eso va a aumentar la cantidad de dólares que nosotros vamos a tener en reservas y seguramente vamos a estar mucho mejor o vamos a tener un perfil crediticio como país muchísimo mejor a lo de periodos anteriores. Bueno, el RIGI no es otra cosa que el régimen de incentivo para grandes empresas, donde se le va a dar flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria a aquellas empresas tanto del país como del exterior que quieran invertir dentro del territorio argentino un monto bastante considerable. Estamos hablando de 200 millones de dólares. Por lo tanto, esto también va a dar un ingreso muy grande de dólares a Argentina y esto también va a ocasionar un aumento de oferta contra una disminución de la demanda, que vamos a ver cómo se comporta con bienes muy básicos. Así lo entendemos. Bueno, el aumento de las reservas, ¿por qué se va a dar? Y porque en el RIGI también van a aumentar las exportaciones. Se estima que las exportaciones van a aumentar 5 veces con el RIGI. Vamos a ver qué pasa. Y esto aumenta la balanza comercial. Por lo tanto, aumenta el PBI, aumenta la entrada de dólares en Argentina y parece una jugada bastante buena para aumentar las reservas. Ahora hay que ver qué pasa en la práctica. Por ahora en la teoría suena todo muy lindo y también te digo como persona que estudia bastante macroeconomía de que parece que todos estos índices nos van a dar un aliento positivo y que va a cambiar la crisis económica. Realmente creemos que todo el esfuerzo que están haciendo los trabajadores, la clase media y también un poco la clase alta va a valer la pena para salir adelante. Pero bueno, hay que esperar qué pasa. Bueno, acá podemos ver dos situaciones. Acá podemos observar cómo se comporta el gráfico de precio de oferta y demanda. Fíjense chicos que cuando se cruza la demanda con la oferta, acá podemos ver que esta es la demanda 1 y esta es la oferta 1, muestran su precio de equilibrio. Este es el precio y esta es la cantidad de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa? Si la oferta disminuye, o sea, se va para la izquierda y encima la demanda aumenta, o sea, la demanda aumenta y encima la oferta disminuye, podemos ver que el precio aumenta muchísimo y muchísimo más si lo comparamos con la nueva cantidad de equilibrio. Por lo tanto, un aumento de la demanda nos va a llevar a un aumento de precio y más si es contraoferta. Acá vemos dos posibilidades donde la demanda aumenta muchísimo en la primera y la segunda donde la demanda aumenta un poquito más y la oferta disminuye muchísimo más respecto a la demanda. Bueno, acá lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda de forma muy básica. Este gráfico se da dos situaciones. La opción A es, por ejemplo, que lo imaginemos con el precio del café. Dice, imaginemos que la gente sigue mucho el consejo de los médicos. Vamos a suponer que los médicos
dijeron que es muy bueno tomar café para la digestión. Entonces, ¿esto qué ocasiona a la gente? Un aumento en la demanda. Más gente va a querer consumir café. En ese caso, la cantidad acabará aumentando ya que prevalece el aumento de la demanda. En cambio, en la opción B, si la sequía, vamos a suponer que hay una sequía de café, es muy grande, va a haber una reducción de la oferta. El desplazamiento de la oferta es mayor. ¿Por qué? Porque se reduce en mayor medida la oferta y la cantidad de equilibrio disminuye en este caso. Fíjense, chicos, vamos a ir atrás, que en el primer caso, donde la demanda aumenta muchísimo más y la oferta disminuye muy poquito, la cantidad de equilibrio aumenta. Pero si la oferta disminuye muchísimo y la demanda no aumenta tanto, podemos ver que la cantidad de equilibrio disminuye. Ahora, en ambos casos, el precio aumenta. Ahora me va a preguntar, Santi, ¿por qué me está mostrando esto si en el caso del dólar está pasando lo contrario? Se puede decir que la demanda está disminuyendo un poco e inclusive la oferta está aumentando. ¿Por qué? Porque hay más reservas, o sea, menos reservas netas negativas, y esto ocasiona un aumento en la oferta y la demanda es como que ya no está tan desesperada la gente para adquirir dólares. Por lo tanto, es el próximo gráfico el que vamos a ver y el que más lo podemos relacionar con lo que está pasando actualmente. Acá podemos ver un incremento en la oferta y podemos ver una disminución en la demanda. ¿Esto a qué nos lleva? Fíjense que si es en igual medida, nos lleva a una cantidad de equilibrio igual, pero a un precio muchísimo más pequeño, y es lo que está llevando esta caída al precio del dólar. Acá ponen un ejemplo en esta diapositiva muy buena que dice: los gimnasios aumentan su oferta de clases dirigidas, pero las personas, vamos a poner que estamos en el COVID, disminuyen su demanda por miedo al COVID. Entonces, ¿qué pasa? Menos gente quiere ir a los gimnasios y hay más competencia. Vamos a poner que abren más gimnasios. Por lo tanto, aumenta la oferta, disminuye la demanda y eso hace bajar el precio de equilibrio. Lo relaciono con el dólar porque es muy parecido a lo que está pasando, porque mucha gente ahora no está desesperada para tener dólares y es más, quiere salir del dólar. Muchas empresas están vendiendo dólares para pagar diferentes tipos de beneficio fiscal, o inclusive también se está realizando el blanqueo de capitales, que también va a aumentar la oferta de dólares porque va a haber más dólares en el país. Bueno, acá podemos ver en el gráfico la reducción del tipo de cambio. Acá vemos que fueron caídas abruptas muy grandes y que esto está disminuyendo las inversiones que tengan respaldo en dólares, como puede ser los CDR, por ejemplo, que es algo muy común para los inversores argentinos. Bueno, la brecha cambiaria, podemos ver que la brecha se encuentra en 31 puntos, es algo bastante positivo. Podemos ver que en un momento era de 170. Fíjense la reducción de la brecha cambiaria. Inflación sobre plazo fijo, podemos ver cómo la tasa de interés cayó abruptamente y la inflación también, pero bueno, sigue siendo positiva y se espera que estos meses sea un poquitito más alta. Bueno, y ahora va a venir una pregunta que seguramente yo me la haría. Santi, ¿en qué podemos invertir con esta situación actual? Bueno, déjame decirte que esto no es un consejo de inversión y te voy a mostrar diferentes tipos de vistas y según lo que vos creas que va a pasar, porque la verdad que nadie te puede predecir con cierto nivel de certeza qué va a pasar con el dólar. Una medida del gobierno puede cambiar todo. Por lo tanto, vamos a ver qué pasará o qué podemos invertir en las distintas dos alternativas. Por un lado, vamos a suponer que el dólar se va a mantener estable o inclusive que el dólar va a bajar. Entonces, creo que algo muy bueno para invertir serían los bonos SER. Básicamente son bonos que siguen la cotización o el rendimiento de la inflación. Y dentro de estos bonos SER yo rescaté dos, que son dos que tengo en tenencia. Que podemos ver acá el bono T2X5 y el TX26. Bueno, acá vamos a ver un poquito los bonos. Acá podemos ver que el T2X5 tiene una moneda de emisión pesos y lo que me gusta de este bono es que está bajo la par. ¿Qué significa que sea bajo la par? Que está cotizando a un valor menor de su valor técnico. Por lo tanto, su tasa interna de retorno es un poquito más grande que cuando recién fue emitido. Tiene una duration del 0,48 y una paridad del 96,13. También está bueno los rendimientos que tiene este bono. ¿Por qué? Porque sigue los rendimientos de la inflación pasada con un aumento del 4,25% de renta fija. Por lo tanto, es una muy buena forma de invertir en renta fija y con algo que se puede decir que es de bajo riesgo. Acuérdate que son bonos argentinos, no es que no tienen riesgo para nada, pero bueno, en teoría son bonos de bajo riesgo. Y el TX26 es muy similar. Podemos ver que tiene una paridad del 89,11, que está bajo la par, tiene una TIR más alta del 7%, cupón vigente del 2% y también tiene un rendimiento
que cotiza a la paridad de la inflación. También es un bono muy consumido y que está cobrando muchísima popularidad con todo lo que está pasando. Bueno, otra estrategia, podemos ver de que está bajando mucho el contado con liquidación y si nosotros creemos que el dólar va a subir, pueden ser grandes oportunidades de compra para los CDR. Siempre y cuando esperemos una corrección del precio de las acciones porque están volviendo a cobrar muchísima fuerza y están teniendo rendimientos muy positivos en términos de dólares. En pesos capaz que bajan, pero en dólares suben. Por lo tanto, no sé si es el momento ideal para comprar, pero podría llegar a ser dado que el contado con liquidación está en pisos muy grandes. Obviamente, como siempre lo decimos en el canal, hay una estrategia que siempre nos dio muchísima ganancia con los CDR, que es comprar cuando el contado con liquidación cae, cuando el precio de la acción cae, y vender cuando el contado con liquidación aumenta y cuando el precio de la acción aumenta. Ahora, si nos ponemos puntuales a lo que está pasando o lo que pasó esta semana, el precio de la acción aumentó y el contado con liquidación disminuyó. Por lo tanto, no se puede aplicar esta estrategia, o si la aplicás, la estaría aplicando mal. Pero también entendemos de que cualquier activo que cotiza en dólares y se puede adquirir con pesos argentinos puede ser muy atractivo, sobre todo con la baja del contado con liquidación. Bueno, y también se puede hacer dos tipos de carry trade. Primero, si nosotros pensamos de que el dólar va a subir y que simplemente está recuperando fuerzas para ir a nuevos máximos, se puede hacer un carry trade muy interesante. Primero, que la tasa en pesos está muy baja. La tasa de interés en Argentina bajó muchísimo, por lo tanto es muy barato pedir pesos prestados. Entonces, si yo supongo que el dólar va a subir, sería genial pedir un préstamo en pesos con una tasa bastante chica, swapear, o sea, cambiar esos pesos por dólares e invertir, por ejemplo, en un staking en Nexo. Nexo es una plataforma bastante confiable para realizar staking de criptomonedas, que es una forma de tener rendimientos pasivos, donde te vamos a mostrar cómo podemos hacer este carry trade en próximos videos. Vamos a hacer el paso a paso y también nosotros lo vamos a realizar, pero en el momento que nosotros creamos adecuado, obviamente, dado que sostenemos que el dólar puede bajar un poco más. Y ahora el otro carry trade, que no te voy a mostrar en diapositiva porque sería igual, es que en vez de pedir préstamo en pesos, pedimos préstamo en dólares. Lo swapeamos en pesos y con eso invertimos, por ejemplo, en los bonos TX26 y T2X5, por ejemplo. Y ahí tendríamos rendimientos gratis e inclusive duplicaríamos el rendimiento si es que el dólar baja respecto al peso. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero mostrarte cómo nosotros realmente invertimos en estos bonos. Bueno, acá podemos observar que estamos en nuestra cuenta de InView y nosotros lo que vamos a hacer es comprar los bonos. Básicamente, fíjense acá, chicos, que si nos vamos a mercado, acá podemos visualizar todos los distintos tipos de bonos. Acá podemos poner todos, ver por moneda, ver por categoría, bonos públicos, letras, obligaciones negociables, que serían aquellos bonos que lanzan las empresas, los bonos corporativos, y acá poner la denominación. Por ejemplo, si ponemos T2X5, acá podemos visualizar el bono en cuestión. Si bien no está en un piso para nada, o sea, no es que se quiera hacer trading en el corto plazo con este bono, pero lo podemos comprar bajo la par. Acá podemos poner contado inmediato y acá poner el precio límite y poner el precio al que nosotros lo queremos comprar. Bueno, una vez que colocamos el precio, vamos a comprar 40.000 pesos, colocamos enviar y listo, ya tenemos el bono en cuestión. Bueno, lo mismo podríamos hacer con el bono TX26, que ya lo teníamos en tenencia, ya lo había comprado hace bastante yo porque me interesaba este bono. Es más, te debo decirte que había vendido también. Pero nos quedamos con algo. Obviamente este no es todo mi capital que tengo invertido en estos bonos, pero te muestro en esta cuenta cómo funciona y también el rendimiento que me va dando. Podemos ver que hoy fue un día muy positivo en los mercados. Me gané 94.000 pesos en un día. Y podemos visualizar que acá tenemos el bono TX26, que hoy me dio un rendimiento del 1%. Y ya el bono SER T2X5, que pasó un día, ya tengo un 0,66% de rendimiento. Por lo tanto, va bastante bien en términos de corto plazo mis inversiones y creo que son buenos momentos para invertir en estos bonos. Pero fíjate que podemos diversificar el riesgo, como por ejemplo hacer el otro carry trade en el que nosotros también invertimos en dólares, dado que estamos en Argentina. Todo puede pasar. Ahora sí creo que el dólar puede mantenerse, inclusive bajar un poquito más. Ya te lo dije en el video pasado de que el dólar iba a bajar y realmente eso fue lo que pasó. Obviamente que no te quiero decir que sí o sí va a pasar lo que yo digo, sino que nuestro análisis fue correcto, nada más. Bueno, y por último, el mejor consejo que te puedo dar es que te suscribas y nos pongas un like, dado que subimos contenido de valor todo el tiempo. Analizamos el mercado argentino, realizamos arbitraje tanto de criptomonedas como de bonos, diferentes tipos de inversión e investigamos diferentes tipos de plataformas. Realmente considero que tenemos un canal muy completo y que aportamos todo gratis. Lo único que te cobramos es la suscripción y el like. Así que bueno, gente hermosa, espero que este video les haya gustado y nos vemos en la próxima.